Bueno, la cosa es así. Pedro escribió una novela llamada La Uruguaya. Se convirtió en bestseller y fue publicada en varios idiomas. La leyó desde mi madre hasta Sarah Jessica Parker. A Orsay se le ocurrió adaptar la novela a una película que fue filmada en gran parte en Uruguay. Siempre quise ver de cerca cómo se filma una película, así que aproveché la ocasión y fui a acompañarlos durante un día de rodaje. Analizando humanos. Atención, este video contiene algún que otro spoiler. Martes 26 de octubre del 2021. Eran casi las 6 de la tarde y hacían más de 30 grados, completamente atípico para la época. En la Rambla había 9 vehículos estacionados. Un ómnibus para vestuario y maquillaje, camioneta con utilería, camioneta con equipos de cámara, camión con aparatos grandes que tenía una especie de ascensor que se activaba con un control. Esta no sé qué tenía, esta tampoco, 2 baños y una camioneta que proyectaba sombras muy definidas. La tarde estaba ideal para ir a la Rambla, mucho calor y cero viento. Para la mayoría de las personas, la jornada laboral se estaba terminando, pero para ellos estaba recién por empezar. A lo lejos diviso a Anita, la directora. En la Rambla convivían en armonía los que estaban paseando con los que estaban trabajando. Este era su día 16 de rodaje. Llevaban completado el 68% de la filmación. 18:40. El equipo de la película baja a la playa. Iban cargando un montón de cosas, pero se estaban olvidando de algo. ¡Flor! ¡Falta el ukelele! ¡Que venga ahí el ukelele! Del ómnibus salen Fiorella y Sebastián, los protagonistas de la película, Guerra y Lucas. Bajaron a la playa. Para ser un martes de octubre estaba lleno. Hacía tanto calor que la gente se metía al agua a pesar de no tener la vestimenta adecuada. Sebastián y Fiorella se pusieron en posición. Todos estaban listos para empezar, pero todavía faltaba el ukelele. Tensión. El sol se estaba acercando al horizonte. No había tiempo que perder. Por suerte no demoró mucho en aparecer. Estaba todo pronto. Anita les dio unas últimas indicaciones y empezaron a filmar. ¡Acción! El guión de esta parte dice: exteriores Playa Ramírez, Rambla, atardecer. Lucas y Guerra caminan por la Rambla. Lucas prueba acordes en el ukelele, se lo pasa a Guerra. Entonces ellos caminaban así por la orilla y cuando llegaban a un punto tenían que volver corriendo y hacerlo de vuelta. Sí, hacemos hasta que se vaya el sol. ¡No cortemos! Toma 2. Aparecen unas siluetas en el agua. Toma 3. Las siluetas se están moviendo. Toma 4. Las siluetas ya no están. Por momentos Fiorella y Sebastián caminaban muy a la par y las siluetas se superponían. Aléjense uno del otro. Por detalles como este es que se repiten varias veces las escenas. En la quinta toma caminaron más lento y separados el uno del otro. Este instante fue el que finalmente utilizaron para el póster de la película. Inmediatamente después casi pisan algo que no me doy cuenta qué es, pero a juzgar por la cara de Fiorella no era nada agradable. Mientras, la gente en la playa seguía con sus actividades como si nada. No demostraron curiosidad. Nadie se acercó a preguntar qué estaban filmando. Ahí movieron la cámara para filmarlo más de cerca y repitieron la acción varias veces más. En total fueron 11 tomas. 11 veces caminaron este tramo y 11 veces tuvieron que volver corriendo. En realidad volvieron corriendo 10 veces porque en la última toma se quedaron contemplando cómo el sol se escondía detrás del horizonte. La escenografía de esta escena dependía completamente de las condiciones del clima. En Uruguay los atardeceres son muy variables. Es difícil que el de un día se parezca al del siguiente. Siempre cambian y no siempre son fotogénicos. El azar le regaló a esta escena el atardecer que se merecía. 19:28. Se puso el sol en la playa y la gente aplaudió. Fiorella y Sebastián también lo aplaudieron. Fiorella incluso chifló. La puesta del sol marcó el final de esta escena. Corte. Cuando terminaron de filmar, se empezaron a ir todos de la playa, menos ellas que se quedaron grabando sonido ambiente. En eso veo que en la espalda de una de ellas había una frase que me quedó resonando en la cabeza. ¿Quiénes cuentan las historias? En principio esta pregunta no me remitió a nada concreto. Me resultó ambigua. Un misterio. Subo la escalera para volver a la Rambla y me pasa un caniche blanco por al lado.
señal de que algo raro estaba por pasar. Enseguida me entero que después de casi 2 años de comenzada la pandemia, me tocaba hisoparme por primera vez. Me siento, con un poco de temor, lógicamente, y en eso escucho como una música brasilera. Él se hace llamar el Capitán Bajonero, y por unos instantes me hizo olvidarme que estaba a segundos de ser atravesado por un cotonete. Le dije que sí, pero era mentira. 19:50 volvió a pasar el caniche para el otro lado, mientras Joaquín y Cristian se pusieron a ensayar la escena que filmarían a continuación. Cristian es el coreógrafo y Joaquín es el productor de la película, pero en este caso también va a actuar de ladrón. En eso aparece un helicóptero volando bajo. Tensión. En ese momento pensé, ¿qué pasaría si alguien se piensa que esto es un robo en serio? Sin imaginarme que más tarde íbamos a averiguarlo. En eso pasó un chau y un curioso. Ahí eligieron entre varios cascos cuál era el más adecuado para la escena. Se quedaron con el blanco. Empezaron a caminar, mientras él tocaba el ukelele y Joaquín calentaba su brazo. Vinieron hasta esta escalera y siguieron practicando la escena, una y otra vez. En eso vuelve a pasar el helicóptero para el otro lado y me doy cuenta que habían puesto una luz muy intensa en la arena que estaba siendo aprovechada por estos jóvenes. En eso uno saca, este se la pasa al compañero, que le pega para cualquier lado, pero pasa esto. Insólito. Le había pegado tan mal que el contrincante ya estaba festejando, pero la pelota de alguna forma pega en el borde de la red y entra. Los únicos testigos de esta hazaña fueron ellos, la luz y yo. Me acerqué a la luz y noté que estaba llena de insectos de todo tipo. Moscas, mosquitas y polillas encontraron en esta luz un punto de encuentro. Las noches de calor las luces atraen insectos, así como la rambla atrae humanos. 2023, el Capitán Bajonero vuelve a aparecer. ¿Cómo se llama la película que vimos? Uruguaya. ¿Cómo? La uruguaya. La uruguaya. Seguramente el capitán ni se imagina que está hablando con el mismísimo autor de la novela. Malísima, no ¿Qué la trata? leo. ¿De novela, comedia, acción? Es medio porno. No, no se llama. Después de bailar un poco, el capitán siguió su rumbo, navegando por la rambla, regalando alegrías en esta noche de verano que nos estaba dando octubre. En 2026 aparece el doble de acción. No es esos dos, son iguales. Es el doble que hace la asesina de peligro. Hasta la propia directora se sorprendió de lo parecido que estaban. ¿Es el doble el que está ahí? Te re parece. Sí. Por momentos se mimetizaban hasta en sus movimientos. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? La única diferencia que tenían era el color del calzado. ¿Y ves a los campeones de él? En realidad se los cambian en el momento que tenemos un solo par. Es una película de bajo presupuesto, chicos. En Hollywood Hay un solo par de campeones que se los pasan de uno a otro. es así. Uruguay es Estamos- el mejor. Claro, un hambre. Uruguay es el mejor país. Se pusieron a practicar este movimiento con el doble. Le mostraron a Anita cómo venía quedando ¡Pará! No lo hacen bien. Fuerte. y les hizo unas sugerencias para que el movimiento luzca más natural. Te lo sacan encima. ¡Ta! No de arriba para abajo, No, no. sino de abajo para arriba. Pero cuando fueron a probarlo, hubo un pequeño error de cálculo y pasó esto. No, mentira, no pasó nada. 20:41 empezaron a practicar con el protagonista. En la playa había movimientos. Se estaban preparando para filmar la próxima escena. En eso veo que al lado de la luz se había juntado un grupo de personas. Resultó ser un grupo de socios productores. ¿Qué es eso? Esta película fue financiada por cerca de 2.000 personas que compraron bonos, algo sin precedentes en la historia de la humanidad. En este caso, un grupo de socios productores se había juntado para grabar esto. Este video apareció en el especial de 2021 de Tiranos Temblad. Lo loco es que ellos no sabían que el de Tiranos los estaba filmando. Después se acomodaron para que Pedro le saque una foto. En ese momento apareció de la nada un chiquilín que se puso al lado del Chiri, sonrió para la foto y se fue corriendo sin que nadie se diera cuenta.
Los socios productores acompañaron todos los procesos de la película. Por momentos hasta recordaban el guión más que el chiri. Ella le dice, chao, el nombre. Junior. Chao, Junior. No, qué loco, los productores saben. Saben más que yo. Se involucraron, tomaron decisiones. Sí, sin vos no pasaba eso. ¿Me das el crédito? Totalmente. Porque si hubiera sido una sola cosa. ¿Reclamo aparecer como guionista? Mientras hablaban pasó un avión. Venía de Argentina y estaba por aterrizar en el aeropuerto de Carrasco. 22:04, una pareja conversaba en la arena, mientras estaba casi todo pronto para filmar la siguiente escena. Terminaron de conectar los cables, apareció uno con una escoba y empezaron a filmar. ¡Atento! ¡Acción! Toma 1. La escena consiste en que Sebastián persigue al ladrón, sube en la escalera y ahí le pega con el casco. ¡Corte, corte, corte, corte! Después de cada escena pedían playback. La piba pide playback. Ahí podían ver lo que acababan de filmar para ajustar detalles. Ahí la tendrías que dejar para que él la pueda agarrar. Tocaban bastante el monitor con los dedos, cosa que yo no permito que hagan con mis monitores. ¡Acción! Toma 2. Detrás de ellos tenían que correr el de la cámara, un asistente que le va tocando la espalda y una joven sosteniendo el micrófono. Pasémosla de nuevo. Ahí vi que Pedro le empezó a decir algo a Chiri y yo traté de escuchar pero no pude. Sus caras me daban a entender que estaban hablando de algo divertido y me dio mucha curiosidad. Sin duda la estaban pasando bien, al igual que ellos que seguían conversando. ¡Acción! Toma 3, repiten la acción sin inconvenientes. La toma 4 se vio demorada por unas bicicletas. Está lleno de bicis, me dicen. Esperamos un segundo. ¡Acción! Toma 4. En el guión dice que la mochila se la lleva el ladrón. Sin embargo, en esta toma todo cambió. Recuperó la mochila y rodó por el piso. Cambió la historia. Evitó que le roben la mochila. De forma involuntaria filmaron un final alternativo. ¡Acción! Toma 5. Todo empezó normal, pero de pronto un joven que venía por la Rambla pensó que era un robo en serio, soltó el carrito de bebés que sostenía y se paró atrás de la moto listo para actuar. Estaba tan enfocado en el robo que no vio que había un equipo de filmación. Por suerte, en el último instante se dio cuenta que estaban filmando y abandonó el lugar. Y la mujer le dijo, oh, es una película. Él es el que estaba manejando la moto. Pensé que me iba a pegar, de verdad. Claro, porque él abrió los brazos, aparte tenía unos tubos gigantes, abrió los brazos así cuando hizo así, dije, se me subieron y se me bajaron los colores y me empecé a sudar y todo. Me re asusté, man. Instinto justiciero, vocación de superhéroe. Soltó el carrito de bebés para ayudar a un desconocido. Y es por lo tanto el crack de la semana. Desciende la raza humana, el crack de la semana. Llegó el momento de filmar con el doble. La situación era la misma, pero después de que le pega con el casco tenía que rodar por la escalera. ¡Acción! Hicieron solo 2 tomas. Después cambiaron el lente de la cámara con mucho cuidado y filmaron una toma más con el protagonista. Este lente permitía ver con más detalle la acción. Está hecha esta. Esta está hecha. 23:08. Terminaron de filmar desde este ángulo. Mientras la pareja seguía conversando. Ella se había puesto un buzo, pero seguía haciendo mucho calor. ...23:30 pasa una moto a toda velocidad. Al costado estaban los socios productores, atentos a cada detalle. ¡Acción! Siguieron filmando la misma escena, pero ahora la cámara estaba en la Rambla. Repitieron esta escena 3 veces. Cuando terminaron, ella aprovechó para atarse los cordones. Es una tarea que tarda en completarse unos 10 segundos y que las personas aprendemos a hacer alrededor de los 6 años. Después filmaron un detalle del golpe con el casco. A Joaquín le tiene que haber dolido mucho el brazo el otro día. Yo fui testigo de que hizo este movimiento por lo menos 50 veces en el correr de la jornada. De tanto pegarle, me quedó el brazo, no lo podía levantar al otro día. Pero no me pasa nada, lo recuerdo con alegría.
Sebastián también se exigió mucho. Corrió, rodó por la escalera y por el piso. Pero el que más golpes recibió sin duda fue el doble, que entre otras cosas tuvo que hacer 6 tomas seguidas rodando por la escalera y tratando de que no se le vea mucho la cara. Mientras los socios productores seguían observando todo. Entre ellos estaba Diane Denoir y un niño que se estaba aburriendo. De pronto empieza a sonar una música muy fuerte como de discoteca que no me daba cuenta de dónde venía. Mirá, servidito para vos, servidito para vos. Para vos. Anita me hablaba como si ella supiera lo que estaba por pasar, pero yo no entendía nada. Primero me llama la atención una bicicleta con luces. Detrás venían patinadores bailando. Y atrás de un grupo de bicis venían ellos. Una discoteca móvil pasó delante nuestro, acompañada de 47 jóvenes en distintos medios de transporte. En eso Anita se me acerca y me empieza a mostrar algo que había filmado con su teléfono. Sí. ¿Cuándo filmaste esto? Hace un mes. Y dije, Agu me va a matar porque no lo filmé horizontal. Jamás mataría a alguien en plena filmación. Además, Anita fue una de las responsables del buen funcionamiento general del equipo. Siempre relajada pero atenta a los detalles. Nunca la vi estresada, ni levantando la voz. Al contrario. Te amo. Y por eso ella también fue la crack de la semana. Su único defecto es que filma los videos en vertical. Entonces me avergoncé y no te lo mandé. Pero no lo borré. Anita había visto esto de casualidad hace un mes, lo filmó para mostrarme, no me lo mandó y ahora estábamos viéndolo en vivo y en directo. Qué loco, ¿no? Ahí bajaron a la playa para ensayar la escena que vendría a continuación. Continuidad con lo que pasó ayer. Ella es la continuista, encargada de detalles como en qué mano tenía agarrada el ukelele. La derecha el ukelele derecha y las camperas, sí, el orden de las camperas. No altera el producto. Además, en este caso, en lugar de peinarla para filmar, la despeinaron para que el pelo esté igual a como estaba en la escena anterior. Exterior Rambla noche. Guerra llega con el ukelele en la mano y corre hacia Lucas. En este plano es como si viéramos a través de los ojos de Lucas. Por eso la cámara está como inclinada, y en algunos casos fuera de foco. Este plano se repitió 5 veces. Listo. Hecha. Bueno. Después de filmar, Fiorella devolvió el ukelele. En eso pasaron un par de personas en unos vehículos muy particulares que me hizo pensar que tal vez en un futuro la Rambla esté llena de gente andando en esto y las bicicletas sean vistas como cachilas. Después filmaron esta escena que consiste en que Sebastián, luego de haber rodado por la escalera, se levanta. Ahí logré conseguir un lugar desde donde se veía muy bien el monitor, pero justo una cabeza me lo tapó. Repitieron este plano 6 veces. A mi lado, Gabo observaba todo muy cómodamente. En la Rambla ya no quedaba casi nadie. Sin embargo, la luz seguía llena de insectos. En ese momento me pregunté, ¿cuándo duermen los insectos? Según internet duermen 4 horas por día, pero repartidas en 250 siestas. Increíble. Mientras, la camioneta seguía proyectando sombras muy definidas. Había sido un largo día. 12:51. Yo ya estaba muy cansado, así que me fui. Mientras, ellos siguieron filmando varias escenas. La luz se puso amarilla, pasé justo. En el camino empezó a salir la luna. Y mientras manejaba pensaba, uno cuando ve una película no se imagina que detrás de cada plano, que de pronto sale unos segundos, hay tanta gente involucrada, tantas decisiones, tantas ideas, tantas cosas pasando alrededor, tanta gente haciendo muy bien tareas muy específicas, exigiéndose físicamente y mentalmente, y además de todo eso, que no es poco, se necesita suerte. Y después pensaba cómo alrededor de la película estaban sucediendo otras películas. Había otros personajes, otras tramas, otros héroes. Había acción, intriga, incluso cosas que si pasan en una ficción no serían creíbles. Las historias están a nuestro alrededor, eso es innegable.
pero ¿quién las cuenta?